buenas noches, bienvenidos a 52 minutos. Vamos a hablar de tres poderes, pero no vamos a dar una clase de republicanismo, sino que vamos a hablar de tres poderes cuyos vínculos son más vidriosos, más subterráneos para la mayoría de la gente, que tiene que ver con el poder financiero, el poder político y el poder judicial. Y para ello vamos a ir a una causa que tuvo gran impacto en nuestra región, que tuvo como centro a la ciudad de Rosario, y es la caída de la agrofinanciera Díaz y Forti a fines del mandato de Mauricio Macri. Esa causa que perjudicó a un montón de inversores, de personas y empresas de la producción, tuvo un embargo de 3.500 millones de dólares de parte del Banco Central cuando se declaró sin capacidad de pago para las diferentes obligaciones que tenía que afrontar. Lo cierto es que esta empresa, para hacer frente a esta situación judicial y financiera, contrata a uno de los abogados más reconocidos del país, que es Cuño Libarona. Y acá aparece la pata judicial en este vínculo, en esta mesa de tres patas. En la ciudad de Rosario, y es uno de los déficits que tiene la justicia federal, hay tan solo dos jueces que entienden en materia penal. Uno es Carlos Verabarro y el otro Marcelo Bailaque. Carlos Verabarro le llega uno de los expedientes. Hay tres causas judiciales muy importantes, las tres principales que son en los tribunales federales porque se trata de evasión. Es más, Díaz y Forti es uno de los expedientes por evasión más grandes que están tramitándose en los tribunales argentinos. Es más, algunos dicen que es la causa por evasión más importante de la historia judicial del país. Lo cierto es que Verabarros entendió que había que unificar todos estos expedientes que estaban dando vuelta en distintos juzgados, que es algo lógico y que sirve para darle mayor economía jurídica y mayor dinamismo. Pero claro, pasó más de un año y a pesar de que Verabarros recibió todos los expedientes, nunca terminó de darle velocidad y a más de un año aún los damnificados siguen esperando que defina algo. Y acá es donde aparece el tercer jugador, que es la pata política. Porque Verabarros tiene vínculos con Cuño Libarona, son amigos entre ambos. Y Cuño Libarona era, hasta hace pocas horas, el candidato de Javier Milei, si gana la elección presidencial, para ser ministro de Justicia. Lo cierto es que la Política Online publicó en este jueves una nota de gran impacto donde revela que Cuño Libarona en verdad le está pidiendo a Milei, en caso de ser presidente, ingresar a la Corte Suprema. Recordemos que Javier Milei tuvo problemas con dos de los jueces de la Corte Suprema, Rosenkrantz y Rosati, quienes ya se expidieron en contra del plan dolarizador que lleva el libertario como campaña, y por lo tanto el ingreso de un hombre de su confianza, como es Cuño Libarona, al máximo tribunal, es una conveniencia política para el libertario. Y ahora, ¿por qué es importante para la causa de Díaz y Forti esta relación entre Cuño Libarona, el juez Verabarros, Milei, etcétera? Porque uno de los proyectos que tienen los libertarios si acceden al poder es eliminar la ley penal cambiaria, que es la ley que regula y que penaliza todos los delitos por evasión, por delitos contra delitos financieros, delitos que estamos viendo de especulación, en fin.
Es una ley potente, es un instrumento potente que tiene la justicia para evitar estos desfalcos que hemos visto en los últimos años, como el de Herrera, bueno, el de Vicentín, en fin. Esos empresarios poco claros que manejan entre la economía formal e ilícita. Esto sería, eliminar la ley cambiaria penal, sería garantizarle a esta empresa, a Díaz y Forti, impunidad. No solo a Díaz y Forti, también las otras causas que están dando vuelta por los tribunales. Por lo tanto, allí es importante, o es una de las causas, sospechan en la City rosarina, por la cual Vera Barros está demorando alguna resolución, esperando que gane Javier Milei, que pueda asumir Junio Libarona en algún cargo importante de la justicia, ya sea en la Corte Suprema o en el Ministerio, y que le permita entonces a Díaz y Forti ser juzgado por una ley mucho más benéfica que no lo obligue a devolver los ahorros, en fin, que lo beneficie en definitiva. ¿Y qué es lo que está hablando Vera Barros con Junio Libarona? Y acá entramos en el terreno de las hipótesis. Vera Barros podría estar solicitando un ascenso como camarista, porque sabemos que este déficit de justicia federal significa que hay menos jueces, menos fiscales, que hay muchos cargos que hace muchos años tampoco por diferencias políticas no se logran completar, por lo tanto tenemos una justicia federal muy endeble en una de las plazas financieras más importantes, que es la que debe atender también y evitar que haya estos fraudes como vimos en los últimos años. Lo cierto es que, bueno, allí hay un vínculo, al menos que levanta suspicacias, entre un abogado que defiende una financiera que tuvo mucho poder y que dejó a muchos heridos por presunto delito de evasión. Tenemos también que ese abogado tiene vínculos políticos con una fuerza que puede llegar a la presidencia, y un juez federal que está negociando en ese escenario un destino que podría ser o camarista, pero también, por ejemplo, pedirle el ingreso a la Corte Suprema de la provincia, donde sabemos que el próximo gobernador, Maximiliano Puyaro, está adelantando que quiere cambios en el máximo tribunal provincial. Lo cierto es que vemos en este ejemplo una clara relación que paradójicamente no es tan clara entre el poder financiero, el poder político y el poder judicial. Otro hecho que hemos visto en las últimas horas fue el de Transatlántica. Recuerden que a partir de un allanamiento a una oficina de uno de los jugadores bastante oscuros de la City porteña, el croata Rosnica, cuando se allanaron sus oficinas se encontraron distinta documentación, entre ellas anotaciones donde figuraban transacciones con distintos jugadores del sector financiero. Uno de ellos era la rosarina Transatlántica, y por eso Aduana, cuyo titular es Guillermo Mitchell, puso el ojo el fin de semana pasado para evitar que la corrida cambiaria que había afectado al peso, que había llevado la cotización del dólar a más de 1.000 pesos la semana previa a la elección, para evitar que siguiese en escala, bueno, hizo el allanamiento del croata, hizo el allanamiento, o mejor dicho, empezó a sembrar el temor en las cuevas de la City porteña y también rosarina, y una de las medidas
era el allanamiento a la financiera transatlántica de la familia Angeli. Lo cierto es que el lunes feriado pasado se montó una guardia en las puertas de Transatlántica. Allí vemos a los agentes tratando de preservar las pruebas, esperando que el martes se concretase el allanamiento. ¿Qué dicen en los sectores financieros locales que hablaron con nosotros? Bueno, que finalmente ese allanamiento lo paró un juez federal. Repetimos, hay dos jueces federales, Vera Barros y Bailaque. No sabemos quién fue el que decidió paralizar el allanamiento, pero por cierto, es una hipótesis que cada vez cobra más sentido dentro del sector financiero de la ciudad de Rosario, y por lo tanto, bueno, habría que ver si eso no convierte a esta situación en un escándalo superior. Lo cierto es que podemos ver cómo hay, no solo los tres poderes, cuando se habla de tres poderes, no solo prestarle atención al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, sino cómo en la realidad los intereses se van tejiendo entre el sector financiero, el sector político y algunos elementos del Poder Judicial. Señores, estos 52 minutos, semana de elecciones, por lo tanto vamos a ser muy cautelosos, no podemos, estamos en veda, no podemos adelantar números, no podemos decir, ¿no es cierto?, dar muchas pistas electorales, por lo tanto vamos a hablar hoy con un consultor político, con Hernán Rodríguez Berardi, y con una especialista en política internacional, nuestra colega Natalia Pettinari, para que abordemos el conflicto entre Israel y Gaza. Lo invito a quedarse. Bienvenidos a